Perdón, hay una pregunta que tuve que hacer, hay un poquito de problemas aquí, pero gracias a Dios que ya estamos aquí otra vez. Otra vez estábamos diciendo gracias a Dios por su fidelidad, porque Él nos ha guardado con su paz, con buena salud y esperamos que el Señor siga teniendo misericordia de nosotros. También agradecer a Dios por el cuidado que ha tenido de cada uno de nuestros hogares y también rogamos al Padre Celestial que Él tenga misericordia de las personas que están afectadas con este virus, ¿verdad? Sigamos orando y sigamos orando también por el presidente, los gobernantes de cada país y de cada ciudad y en el caso de nosotros también de cada estado. Le damos gracias a Dios también porque Él ha sido fiel y ha guardado nuestras vidas, pero también ha habido de parte de nosotros la fidelidad. Sé de que algunos de ustedes están desesperados para congregarse y esperamos que el Señor nos dé la oportunidad de congregarnos pronto, ¿verdad? Y estar ahí de manera en que podamos juntarnos y vernos las caras, ¿verdad? Ya tenemos 2 meses que no nos hemos reunido y se me hace como que ya tiene mucho tiempo y esperando que el Señor sea con cada uno de nosotros y con ustedes. También quisiera darles las gracias a cada uno de los que estuvieron orando por nuestra hermana Tapia, que nuestra hermana está bien hasta cierta manera, pero tenemos que orar por ella, por su salud. Tiene líquido en los pulmones, pero gracias a Dios que no fue, es algo delicado para mí el que tenga eso en los pulmones, pero gracias a Dios que no es más que eso. Con complicaciones y cosas semejantes, pero sigamos orando, le ruego por ella y que también sigan orando para que el Señor le dé sabiduría a los médicos qué hacer y más en este tiempo, ¿verdad? Y también seguir orando por nuestra hermana María, que el Señor la bendiga y el Señor la guarde, y también seguir orando por nuestra hermana Ramos, ¿verdad? Y Jesús, que el Señor sea con ellos, que el Señor los bendiga y esperando que el Señor siga supliendo sus necesidades en cada uno. Le damos gracias a Dios por los que ya han regresado al trabajo y esperando que el Señor sea también en ellos, que el Señor los guarde y también seguir orando para que la ciudad se vaya recuperando poco en poco. Le damos gracias a Dios también por cada uno de los que han estado orando por ellos y también por cada uno de nuestros hermanos que estamos en la iglesia con enfermedades crónicas. Y recuerden de seguir orando por los otros países que conocemos y tenemos hermanos en la fe, seguir orando por los hermanos en España, en Colombia, en México tenemos bastantes hermanos y gracias a Dios gente de Nicaragua y Honduras y El Salvador se comunicaron también por medio del Facebook y entonces le damos gracias a Dios por ello y otros hermanos también en medio del estado y la nación se han conectado. Sigamos orando por cada uno, unos por otros, y también orar que el Señor tenga a bien el que sea de bendición esto que estamos haciendo, que gracias a Dios no se ha perdido la comunión con nuestro Padre Celestial. Pero les ruego que sigan leyendo su Biblia, que sigan comunicándose entre ustedes y también que el amor de Cristo no decaiga, al contrario, que vaya en aumento en Cristo Jesús y que el Señor les dé bastante sabiduría en su vivir diario. Vamos a orar y que el Señor sea con cada uno de nosotros. Amén. Señor y Padre Santo, estamos ante tu presencia para darte gracias por esta tarde, esta noche que nos permites estar juntos por medio de este medio de comunicación y te ruego, Padre, que tú bendigas a cada hogar. Tú conoces la necesidad de cada uno. Te ruego que tú la suplas de acuerdo también a tu misericordia y de acuerdo a las riquezas que tú tienes en gloria para cada uno de nosotros, Señor. Yo te ruego que también nos ayudes a cuidarnos, pero también dándote gracias por el cuidado que tú has tenido de nosotros. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, y te ruego que tú nos ayudes así a gozarnos y alegrarnos en ti. Gracias te doy por tu amor y te ruego tú nos dirijas en Cristo Jesús. Amén. Espero que hayan tenido un bonito día de las madres, esperando que el Señor sea con cada uno de ustedes. Gracias a Dios que tienen ese privilegio de tener a su mamita, esperando que la aprovechen. Yo sé que algunas ya están de edad avanzada, pero yo les ruego que la aprovechen, que sigan aprovechándola, que no la dejen así nada más. Hoy ya está
anciana y no. Es algo que tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos con ellos, sean jóvenes o sean adultos ya. Pero seguimos orando por ellos y que el Señor los siga guardando. Espero que Dios los bendiga y los guarde grandemente. También quiero agradecer a cada uno de los que han dado ofrenda y llevado sus ofrendas. Les quiero dar las gracias por ello, que no han descuidado esa área ministerial de su corazón, y también de los hermanos que han hecho por línea en lo que creo que han hecho ese sistema, algunos, ¿verdad? Y también esperando que el Señor sea glorificado en cada uno de nosotros. Vamos a cantar, hermanos, el número 3. Te loamos, oh Dios. Número 3. Y vamos a cantarlo con ganas. Amén. Vamos a cantarlo. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, pues en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, pues tu trono de luz tú dejaste por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos loor, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos load a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, poder y verdad. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Amén. Amén. Muy bien. Les quería comentar de que algunos ya están desesperados por llegar a la iglesia, y les ruego que tengan paciencia. Si observan las noticias, esta semana que se abrió la ciudad, aumentó la cantidad de personas enfermas, y una de las cosas que me llamó la atención, que están diciendo que en su mayoría han sido en las iglesias, y yo me quedé pensando, wow, que me está diciendo. Entonces, ahí le ruego que estén orando por sabiduría de parte de Dios para su servidor, y que no nada más sea algo emocional, y que no estén manipulando la noticia para asustarnos, ¿verdad? Tenemos que tener miedo, y no tenemos que tener miedo, porque tenemos al Señor, pero a la vez sí tenemos que ser precavidos. Entonces, esperando que el Señor sea con cada uno de ustedes. Quisiera mandar saludos también a los hermanos de Corpus Christi, y supe de que algunos no se me conectaron el domingo, ¿verdad? No sé por qué, pero los extrañé, y estaba pasando lista, ¿verdad? Aquí, gracias a Dios que podemos hacer eso, pero también gracias a Dios que el Señor sea con cada uno de ustedes, aún los que no se conectaron, pero tienen la oportunidad de revisar la predicación y ver la grabación, ¿verdad? Esperando que el Señor sea con cada uno. Y sigamos orando por nuestros hermanos de México, que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga, esperando que el Señor sea con ellos, y también orar por la gente que cuide de los enfermeros y los doctores. He estado escuchando muchas cosas tristes, y en algunos lados son unas cosas que alientan y que animan, pero es triste oír que están maltratándolos a ellos que están se puede decir, en la línea primera de enfrentar este virus.
Así de que yo les ruego que oren por ellos, que el Señor les bendiga a estos doctores y enfermeras, y la tristeza que no tienen la transportación o los medios para moverse allá como lo hacen en otros países, y entonces tienen que usar de lo que tienen, ¿verdad? Y agradecerle a los taxistas y que están regalándoles la transportación a estos que tienen esos problemas en algunos lugares, y quisiera que sigan orando para que esto siga en una manera aumentando por ellos, para que el Señor los guarde y los bendiga bastante. Vamos a cantar otro himno. Anhelo trabajar por el Señor. Anhelo trabajar por el Señor. 362. Amén. 362. Anhelo trabajar por el Señor. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Vamos ahora a cantar el 455. Suenan melodías en mi ser. 455. Dice así: suenan melodías en mi ser. Del Dios del cielo y un canto melodioso arrobador, lo cantaré con gozo y gratitud, con muy dulce y tierno amor. Suenan melodías en mi ser de un canto celestial, sonoro angelical. Suenan melodías en mi ser de un dulce canto celestial. Amo a Jesús que en el Calvario mis pecados ya borró. Mi corazón se inflama en santo amor que mi ser él derramó. Suenan melodías en mi ser de un canto celestial, sonoro angelical. Suenan melodías en mi ser de un dulce canto celestial. Será mi tema ya en la gloria del gran trono en derredor, cantar con gozo y con gratitud alabanzas al Señor. Suenan melodías en mi ser de un canto celestial, sonoro angelical. Suenan melodías en mi ser de un dulce canto celestial. Amén, amén. Espero que cantemos con gozo y alegría, hermanos, echándole ganas. Entonces, no se olviden del censo, hermanos. Llenen su hoja, hagan su trabajo cívico y también cumplan con esa manera como buen ciudadano, como buen cristiano, y también seguir orando otra vez por el país, ¿verdad?
Vamos a orar para que el Señor sea con cada uno de nosotros y también que podamos estudiar su palabra. Amén. Señor y Padre Santo, te ruego que la mente y nuestro corazón estén concentradas en tu palabra y te rogamos, Padre, que tú hables a nuestra mente, a nuestro corazón. En especial, Padre, que nuestro espíritu esté ante tu presencia limpio, Padre, como dice tu palabra, que estemos vivos ante ti por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Pero también te ruego, Padre, que nos permita, Señor, concentrarnos en ti y esperar que tú hables a nuestro corazón, que tú hables a mi vida, que hables a la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas. Y te ruego también por todas las personas que nos están viendo. Te ruego que tú les bendigas grandemente, Padre Dios, que tú mandes de tu bendición de acuerdo a su necesidad y, Padre Dios, también que guarde sus corazones y sus mentes. Te ruego, Padre, que quites todo temor, que des confianza y que nos des sabiduría para vivir nuestra vida. Y otra vez rogamos por los médicos, que tú les des sabiduría en lo que tienen que hacer y los científicos para descubrir la cura para esta epidemia, Señor. Pero te ruego que eso no nos distraiga, que nos permitas concentrarnos en ti y ruego que hables a nuestro corazón, dándote a ti la honra y la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, estamos hablando de vivamos con esperanza y la semana pasada hablamos de que los cristianos también sufrimos, tenemos pruebas, tenemos situaciones difíciles. Hay el ejemplo de Job, por ejemplo, que era hombre siervo, temeroso de Dios, apartado del mal, justo, y aún así sufrió bastante Job. Y vemos cómo Satanás trató de descuidar, de distraer para que Job se distrajera de su vida espiritual delante de Dios, y cómo Job concentrado en el Señor, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que Job no pecó en contra de Dios con su boca ni con su corazón. Entonces, hay situaciones que a nosotros nos dan cuidado, nos da miedo, y una de las cosas que vemos es de que ninguno de los siervos de Dios se apartó de esa situación de tener problemas, de tener crisis, de tener en algunos casos hasta depresión, y nos damos cuenta que ellos buscaron siempre de Dios, ellos aprendieron a depender de Dios, pero en algunos casos, aún en medio de la depresión, Cristo se manifestó en la vida de cada uno de sus siervos, y ellos aún en medio de todo eso no alcanzaban a ver al Señor. Por ejemplo, la Magdalena, nos recordamos que ella estaba hablando con el Señor y ella no le conocía, y entonces ella creyó que estaba hablando con el que cuidaba el cementerio, y entonces cuando oyó que le dijo el nombre, ella voltea y lo ve y le dice maestro. Entonces hasta entonces reconoció que era el Señor. Entonces nos damos cuenta de que el Señor Jesucristo está con nosotros, y en tiempo difícil, en tiempo de prueba. Los hermanos estaban en prueba, los hermanos que estaban rumbo a Emaús. Entonces es algo que cada uno de nosotros podemos ver, como ellos tampoco estaban listos para ver al Señor, y Él se les presenta en Juan capítulo 24 y dice en el verso 13, dice, y he aquí dos de ellos iban el mismo día a la aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, o sea, la muerte, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y sucedió que mientras iban hablando y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesús les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo fue entregado a los principales sacerdotes y muerto
y nuestros gobernantes le dieron sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día en que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no lo hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto en visión de ángeles, quienes le dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y le hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas os han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba de todas las escrituras lo que decía de él. Entonces llegaron a la aldea y se ponen a cenar, y cuando se dan cuenta, el Señor corta el pan, y entonces se dan cuenta que es el Señor, nada más por esa parte. Ahora, algo que quiero hacer notar es de que es normal entristecernos cuando vemos que hay situaciones que van en contra de lo que nosotros esperamos, pero uno de los problemas es de que nosotros idealizamos cosas. Por ejemplo, en la vida cristiana, creemos que con Cristo no vamos a tener problemas, no vamos a tener desánimo, todo va a ser de florecitas y mariposas, y no es así. Son situaciones difíciles que nos suceden. Ahora, estos estaban empezando a ser perseguidos y ellos estaban yéndose desanimados y tristes, y entonces el Señor se presenta a ellos, habla con ellos para animarlos, y entonces cuando ellos se dieron cuenta que el Señor Jesús, regresan a Jerusalén para avisarle a los demás discípulos y también a los demás creyentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jesús resucita, es levantado enfrente de ellos, y ahora, ¿qué es lo que nos debe a nosotros de hacer y ayudar a vivir en esperanza? Es la segunda venida de Cristo. La palabra dice que así como lo vieron irse, así le veremos regresar en una nube especial, ¿verdad? Es algo que cada uno de nosotros, como creyentes, en medio de la situación más difícil que podamos estar pasando, en medio de la enfermedad, en medio de la tragedia, en medio de esta epidemia, debemos de tener nuestras esperanzas bien centradas. Nuestra esperanza de gloria, como dice el apóstol Pablo, debe estar centrada en Cristo Jesús. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que estar seguros, primero, de que somos hijos de Dios. Ahora, no estoy hablando como el término general que la gente dice, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios. No. El Hijo de Dios es el que reconoce su pecado y su maldad, que reconoce que ofendió al Padre y a Dios en general, en la Trinidad, y que nosotros, en una manera no general, sino enfática, decirle: Señor, he pecado contra ti, y pedirle perdón. Perdona mi pecado, reconozco que Cristo murió por mí en la cruz, y entonces reconocer que mi pecado fue la causa de que mandó a Cristo Jesús a la cruz, y gracias a Dios que resucitó entre los muertos, porque eso nos da la garantía de vida eterna. Pero no nada más esto, nos da garantía de vida eterna, nos da la garantía de que Él va a regresar por su iglesia. Ahora, quiero aclarar aquí, hay dos cosas que nos confundimos mucho. Uno es el rapto de la iglesia y otro es la segunda venida de Cristo. El rapto de la iglesia es cuando Cristo viene solo a levantar la iglesia y va a hacer algo donde el Señor va a manifestar su poder y gloria, y mucha gente ni cuenta se va a dar. ¿Por qué? Porque van a creer que vinieron otras cosas o pasó, se desapareció mucha gente, van a salir noticias tratando de cubrir la realidad de que Cristo vino por su iglesia. Entonces, esto es lo que tenemos. Y luego la segunda venida es cuando Cristo va a venir a juzgar al mundo. Ahora, tenemos que darnos cuenta de que uno es antes de la tribulación, el rapto de la iglesia, y el otro es después de la tribulación, y es donde Cristo va a reinar también por 1000 años en el mundo. Y va a ver la gente la diferencia
de gobierno entre el mismo diablo por 7 años y luego el gobierno de Cristo por 1000 años y entonces el reino eterno. Entonces, pero este es otro tema, ¿verdad? Entonces vamos a ver Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 8. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 8. Fíjese lo que dice. Nosotros tenemos que tener la esperanza de gloria. Es algo que cada uno de nosotros debemos de estar muy conscientes y muy seguros de que no estamos nada más hablando de una religión. Porque mucha gente se sale de lo que es la palabra de Dios. Cuando hablamos la palabra de Dios es lo que Dios dice, no es lo que la religión dice, es la palabra de Dios. Ahora, quiero decir aquí que aquí solamente los redimidos son los que van a oír esa voz del Señor. Dice la palabra que va a haber un tronido de trompeta, un sonido de trompeta. Y entonces, fíjense lo que dice en Primera Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Entonces, cuando nosotros nos ponemos el casco esto de que cada uno de nosotros tenemos la esperanza de gloria y cada uno de nosotros nos ponemos esto es algo que nos enfoca en la realidad de cada uno de nosotros. Ahora, cada uno de nosotros tenemos que estar esperando a Cristo, hermanos. Es algo que puede suceder en cualquier momento. Puede suceder ahorita o puede suceder durante la noche. Una de las cosas que sí espero que el Señor nos dé la sabiduría de vivir para Él en la manera en que cuando Él venga no nos agarre desprevenidos. Por eso dice que vivamos sobrios, que vivamos con la mente clara, con el entendimiento de que Cristo puede venir como ladrón en la noche. El ladrón no nos avisa, el ladrón llega y hace lo que va a hacer y nos agarra de sorpresa y entonces no sabemos ni qué hacer ni cómo vivir. Pero en Cristo Jesús, gracias a Dios que Él va a venir como ladrón, pero Él va a venir y nos va a llevar, ¿verdad? Dios, Él va a pasar eso, pero tenemos que estar listos. Ahora, primera a los Tesalonicenses 4, 13 hasta en adelante, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no, como los otros que no tienen esperanza. Creemos que Jesús murió, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos como los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos con otros con estas palabras. ¿Y cuáles son estas palabras? Es Maranata, Cristo viene. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta ahora. Cuando dice los muertos en Cristo, los que están muertos, los que están en el sepulcro, o los que murieron por causa de la muerte en el fuego por los romanos, o los hermanos que han muerto en diferentes países musulmanes en este tiempo, los hermanos que fueron incinerados por el fuego, los que fueron comidos por los leones, y los hermanos que murieron por muerte natural. Vemos en Hebreos 11 de esos hermanos, ¿verdad? Que unos murieron aserrados, unos murieron comidos, otros murieron de hambre y todo eso. Todos ellos van a ser levantados de la tumba, van a resucitarse. Entonces, en Corintios dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria?
sorbides la muerte. En victoria dice la palabra del Señor, y dice, y nosotros nos gozaremos en él. Y cuando veamos esto, hermanos, es algo increíble. Yo no alcanzo a comprender todo esto, pero dice, los muertos se levantarán y van a voltear y van a ver a la muerte como nada, ¿verdad? Ahora estamos hablando de la muerte física, porque dice la Biblia que va a transformar los cuerpos a cuerpos glorificados. Entonces esto nos debe llenar de esperanza a cada uno de nosotros. Ahora luego dice, y nosotros los que estamos vivos, dice, cuando ellos apenas crucen la tierra, nosotros vamos a juntarnos con ellos y juntos vamos a ir a la presencia del Señor y vamos a estar con Él por siempre. Entonces va a haber lo que se llama las voces del Cordero en el cielo, y aquí en la tierra va a haber bastante tribulación. Nosotros vamos a estar en fiesta y aquí van a estar en dolor, y hermanos, va a ser totalmente diferente. No vamos a tener tiempo de estar pensando en las cosas de aquí de la tierra, pero va a haber esto de que el Señor nos está dando a nosotros el ánimo de vivir en el cuerpo glorificado, como el Cristo que está en el cielo ya con su cuerpo glorificado, y nosotros nos vamos a gozar y alegrar con él. Entonces, hermanos, es tiempo de que nosotros vivamos con esa esperanza. No vivamos con temor, no vivamos con ese temor de, ay, ¿qué va a pasar con la muerte? El día que me muera, ¿qué va a pasar conmigo? No, si usted tiene a Cristo, usted debe estar seguro, y le digo así con autoridad, no es algo religioso, es la relación de Dios con nosotros, y nosotros, dice la palabra del Señor, que estamos vivos en Cristo Jesús, y cuando Él venga, lo que nos va a identificar es el Espíritu Santo, que nos selló y nos hace propiedad de Dios en Cristo Jesús, y entonces vamos a ser la iglesia que va a ser levantada. Ahora, es algo increíble, ¿verdad? Fíjense lo que dice en los versos adelante. Dice, acerca de los tiempos y las ocasiones no tiene necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando dijeran paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque los que durmieron de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Entonces, nosotros tenemos la gran bendición de ser personas que estamos preparados, hermanos. Cristo nos preparó desde antemano, y cada uno de nosotros, hermanos, estamos listos para ser arrebatados en cualquier momento, en cualquier situación. Cristo nos va a llevar. Entonces, motivo de alegría, motivo de esperanza, pero tenemos que animarnos con estas palabras cada uno de nosotros. El día viene, Maranata, Cristo viene. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que usted está pasando ahorita de situación difícil? ¿Qué es lo que usted está pasando ahorita de carga? ¿Qué es lo que está pasando de enfermedad? Acabo de escuchar de un hombre famoso que está en el coma, y el hombre no sabe que ya le cortaron de su pierna. Y yo digo dentro de mí, wow, qué tremendo, ¿verdad? Pero cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, no importa eso. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús mi cuerpo va a estar completo, va a estar sano, ya no va a haber, como dice la palabra del Señor, ya no va a haber llanto, ya no va a haber dolor, ya no va a haber nada de eso. Pero cada uno de nosotros tenemos que estar seguros y tenemos que estar totalmente preparados para ese momento. Ahora, estaba escuchando de varios hermanos, por ejemplo, el dueño de Chick-fil-A, cuando le preguntaron, ¿y usted está listo para irse a la muerte, al cielo con el Señor? Y dice, anhelo estar en ese día, estar con mi Señor, anhelo. Ahora imagínense, anhelar.
estar deseando. Ahora no está buscando el suicidio, no está buscando el morirse para ir al cielo, sino que él está en su cuerpo al tiempo de Dios y él está deseoso de estar a la presencia de Dios, pero no en el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros, el tiempo de Dios. Y hermano, estar preparado en cualquier momento, porque viene como ladrón en la noche. Entonces cada uno de nosotros tenemos que prepararnos. Fíjese, también nosotros, cada creyente, nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que estar sobrios, tenemos que estar con el amor y la fe ferviente, que estemos en una manera bien, como decimos, bien preparados, y tenemos la coraza de justicia, tenemos el cinturón de todo eso que nosotros vamos viendo, y el casco que mantiene nuestra mente en Cristo Jesús. Es la esperanza de la salvación, es la esperanza que cada uno de nosotros tenemos en cuanto a nuestra vida, esa seguridad de que Cristo viene, no nada más porque nosotros lo decimos, sino porque Cristo resucitó, que Él da la seguridad de que Él resucitó de entre los muertos, y esa seguridad nos dice a nosotros, porque Él vive, sé que yo vivo y puedo triunfar mañana, dice el canto también, ¿verdad? Y Él nos tiene muy agradable, y esperamos, hermanos, que cada uno de ustedes estén listos. ¡Wow! Es algo increíble, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos poniéndonos la armadura de Dios y estamos viviendo en estos tiempos difíciles, Dios es el que da fuerzas, y cada uno de nosotros que confiamos en Él, debemos de estar conscientes de que no debemos estar como los hermanos de Maús ni la iglesia primitiva cuando despuesito de que murió Cristo. Tenemos que estar como la iglesia primitiva después de que el Señor les dijo, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Y entonces se vio el poder y la autoridad de la iglesia, como el apóstol Pablo se para y predica del Evangelio de Cristo, y entonces empieza a preparar a la iglesia para presentarse a una iglesia gloriosa y victoriosa, hermanos. Entonces yo les animo a que lean su Biblia, a que oren, a que canten alabanzas al Señor, aun cuando estén en los momentos más desanimados. Le voy a decir algo. Usted no va al médico cuando está sano, ¿verdad? Usted va al médico cuando está enfermo. Ahora, cuando nosotros estamos desanimados, ¿qué nos va a dar alegría? ¿Qué nos va a dar el gozo? ¿Qué nos va a dar el ánimo de vivir para el Señor? Es el Señor, su palabra. Entonces, por eso les ruego que la lean en voz alta, porque oyendo la palabra de Dios en voz alta, hermanos, es Dios hablándole a usted. Cuando usted oye su voz, no oiga su voz, oiga lo que la Biblia dice, y va a darse cuenta cómo el Señor le ama, cómo el Señor le cuida. En medio de las situaciones más difíciles, hermanos, no estoy diciendo que el Señor no nos va a sacar del problema. El Señor nos va a acompañar en medio del problema, va a acompañarnos en medio de la salud, en medio de la enfermedad, va a acompañarnos en medio de la tribulación. Estaba escuchando, hermanos, miren, oí a una persona que dijo, todos estamos en la misma, y yo me quedé pensando, wow, es cierto, ¿verdad? Cristianos y no cristianos. Pero luego recibí un mensaje que dice, todos estamos en la misma barca, y dice, no es verdad, no todos estamos en la misma barca. En la barca de nosotros está Cristo Jesús. En la barca de nosotros está el Señor Todopoderoso. Y Él puede estar dormido, ¿verdad? Al lado. Pero sepamos que Él está ahí, ¿verdad? Ahora el Señor, gracias a Dios, no duerme. Pero ¿se acuerdan cuando estaba en la barca? Y le decían, Señor, ¿cómo puede estar dormido? Mira en la tempestad en que estamos. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Qué pasa? Faltos de fe. Entonces nuestra fe debe estar en el Señor. Nuestra barca está en Cristo Jesús. Nosotros, Él es nuestro protector, Él es nuestro guía. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros debemos de estar conscientes de que no todos estamos en la misma barca, todos estamos en el mismo río, todos tenemos el mismo problema, la misma situación quizás, pero la diferencia es Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. La gente que no tiene a Cristo Jesús no tiene esa esperanza que nosotros tenemos. Entonces, yo le animo, hermanos, a que se afiancen en el Señor. También nuestra esperanza nos ayuda a vencer la batalla, ¿verdad? Cada uno de nosotros vamos a llegar a la presencia del Señor y vamos a vivir cada día, momento a momento. Cada uno de nosotros vamos a vivir ese momento en que podemos vivir la vida cristiana.
y podemos vivir ese momento en que vamos a vivir en victoria. Cada uno de nosotros debemos de ponernos a pensar, ¿cómo voy ¿cómo se puede decir? ¿Cómo puedo yo vencer? ¿Cómo puedo vencer? Primero, tengo que ponerme toda la armadura de Dios y sé que en momentos voy a usar la oración, en momentos voy a usar la palabra, en momentos voy a usar la alabanza, en momentos, pero en todo el tiempo debe estar la oración y el deseo del Señor en cada uno de nosotros. Pero también en el capítulo 5 a los Efesios, capítulo 5, verso 1 al 5 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien con acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces también nos dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque los que por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ahora, si usted compara Romanos capítulo 1 con esto, dice, las personas que dice pretendieron ser sabias, fíjense lo que dice en el Romanos capítulo 1, 18 en adelante: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces dice: pero por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y sigue más adelante con lectura: pero nosotros en Cristo podemos ponernos toda la armadura de Dios y ganar la batalla, hermanos. Entonces tenemos que ponernos toda la armadura de Dios y tenemos que estar preparados para enfrentar la batalla. Pero va a haber personas que van a venir y le van a decir a usted: no, nosotros tenemos nuestra religión. Y algo interesante, hermanos, que he escuchado, mucha gente viene y me dice: mire, yo lo respeto a usted y respeto su religión, pero no me hable usted del evangelio, porque no lo creo. Hago la pregunta: cuando ellos hablan de esto, que nos respetan y todo eso, si se dan cuenta, dicen que son de la iglesia apostólica también, pero no creen el mensaje de los apóstoles. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar en esto, tenemos que entrar en esto, hermano. Hay personas que van a tratar de burlarse de usted, va a haber personas que van a tratar de decirle que usted está equivocado y le van a pedir que usted lo respete a ellos, pero le voy a decir algo: ¿qué es más importante? No es ganar el argumento, es ganar el alma para Cristo. Entonces, estas personas pretendieron serse sabios, se hicieron ¿qué? Necios, y estos por su necedad son condenados, y Dios los entrega a su propia concupiscencia. Entonces, mire la gran diferencia. Nosotros nos estamos privando de pecar y de luchar contra nuestro pecado. En algunas ocasiones sé que pecamos porque somos pecadores, pero somos pecadores arrepentidos. Inmediatamente que usted y yo sepamos que hemos pecado contra Dios, tenemos que dar cuenta a Dios, tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado, tenemos que confesar nuestro pecado, tenemos que y en una manera humillarnos ante nuestro Dios para que Él tenga misericordia de nosotros y otra vez seguirle, porque la victoria es nuestra, hermanos.
Entonces, no tenemos que vivir como derrotados. Yo no estoy viviendo a la defensiva, estoy viviendo a la ofensiva pensando que Dios me ha dado la victoria y la victoria es mía en Cristo Jesús. Entonces, considere esto. Fíjese también, cuando nosotros hablamos de dejar todo este tipo de cosas, Él se sacrificó por mí para presentarse ante Dios como olor fragante por mí, para que nosotros en Cristo Jesús, nosotros que somos adoptados como hijos de Él, podamos gozar de todas las bendiciones de Dios. Entonces, hermanos, yo le digo esto, ¿no es verdad que podemos vivir en esperanza? Claro que es verdad, claro que sí. Y hermanos, he oído que algunos dicen, vale la pena vivir de esa manera. No es ninguna pena para mí. No, vale porque Cristo le dio el valor. Vale porque Cristo nos ha dado a nosotros el privilegio de vivir para Él. Vale porque cada uno de nosotros somos recipientes de la gran bendición de parte de Dios. Entonces, fíjese lo que dice. Este es un texto para que se lo memorice. En Efesios 4:32. Este es para que nosotros lo memoricemos. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó en Cristo Jesús. Entonces, esto cada uno de nosotros debemos de estar orando constantemente. Fíjese, ¿cuál va a ser nuestra oración? Señor, ayúdame a perdonar, ayúdame a ser amoroso con mi hermano, ayúdame a entender que Él está en el mundo también, que yo estoy en el mundo y que los dos somos victoriosos en Cristo Jesús. Entonces, cuando vienen todas estas cosas en nuestra vida, hermanos, tenemos que orar unos por otros para que Cristo sea victorioso en la vida de mi hermano, en la vida de mi hermana. Entonces, tenemos esa oración. Pero también tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. Miren, es como un paracaídas que nos ponemos. ¿Qué va a pasar con ese paracaídas? ¿Cómo se ven los paracaídas? Se ven curiosos, ¿verdad? Pero hay una diferencia. El paracaídas es para si nosotros llegamos a caer y nos va a servir para cuidarnos de la caída. Pero la gente se va a burlar de nosotros. Pero en cambio, si le dicen este paracaídas es para que usted esté cómodo en el vuelo, no, es para estar preparado para cualquier situación. El paracaídas es para estar listo por si llega a haber algún contratiempo. Usted tiene dónde sostenerse, usted tiene dónde brincar. Y puede estar en el aire, pero sabe usted que está protegido. Nosotros en Cristo Jesús estamos protegidos. Esto no quiere decir que nosotros somos personas que podemos pecar, no, al contrario. Dice la palabra del Señor, otra vez leo en Efesios, capítulo 5. Sed imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien con acciones de gracias. Entonces, sabemos bien que este tipo de personas no va a entrar al reino de los cielos. Entonces nosotros tenemos que conservar nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que, y esto nos va a llevar a una pregunta. ¿Usted vive en esperanza? Amén. Vivo en esperanza. Voy a cuidar mi vida porque quiero llegar a Cristo Jesús como Él quiere que yo llegue. Como dice, que llegue sin mancha y sin arruga delante de Dios. Y entonces, como llegue, quiere que llegue como un siervo fiel. ¿Se recuerdan? Que dice el Señor, pasa al gozo de tu Señor, buen siervo y fiel. Y Él va a saber nuestras luchas. ¿Se recuerdan con Pedro? Cuando Él llegó con Pedro y le pregunta, ¿Pedro me amas? Y Pedro le contesta que sí, por la tercera ocasión. Y le dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Él sabe todas las cosas, hermanos. Él sabe lo que nosotros vivimos. Él sabe lo que cada uno de nosotros enfrentamos cada día. Y Él sabe la situación que estamos enfrentando ahorita. Y quizás muchos de nosotros tenemos miedo. Yo le espero que no tenga miedo, pero quizás tiene miedo. Yo le quiero decir, estamos en Cristo. Y usted puede pasar la enfermedad. Usted no puede estar contagiado, ni enfermo, ni nada. Y puede llevárselo el Señor de otra manera. Así que, pero sí tenemos que estar listos y tenemos que tener esa esperanza viva. Entonces,
recuerde esto. Vamos a pensar en esto, que cada uno de nosotros vamos a poner en nuestro corazón imitar a nuestro Dios, y cada uno de nosotros debemos de ser personas que vamos a amar a Dios y recordar que Él se presentó ante Dios como una ofrenda en sacrificio vivo por la iglesia, por cada uno de nosotros. Entonces yo le animo, cada uno de nosotros démosle el valor que el Señor merece a su muerte, pero gracias a Dios démosle el valor que Él merece, porque Él vive y Él resucitó entre los muertos y Él ahora vive también en nuestro corazón. Entonces Él está en el cielo como intercedor de nosotros, como abogado, defensor, y en medio de todas las acusaciones del diablo. Pero también, hermanos, no demos lugar al diablo para que el diablo no tenga razón de acusarnos. Entonces tenemos que orar y esperar que el Señor sea con cada uno de nosotros en todo esto. Espero que el Señor les dé a ustedes, y espero que todo lo que hemos hablado le pueda dar ánimo para vivir en esperanza y darle a usted la confianza de victoria, de que nosotros somos más que vencedores por medio de Él que nos amó. Y también recordar que la armadura de Dios tiene el propósito de que cada uno de nosotros salgamos victoriosos en medio de la lucha. Cada uno de nosotros podemos estar orando unos por otros, pero cada uno de nosotros también, hermanos, tenemos que darnos cuenta que estamos peleando nuestra batalla y no estamos solos. Cristo está con nosotros. Entonces yo lo animo a que considere bastante eso. Él ya se dio por nosotros para que nosotros seamos más que vencedores. Vamos a orar y que el Señor sea con nosotros, y esperando que el Señor sea glorificado en la vida de cada uno de ustedes y en la mía también. Oramos. Señor y Padre Santo, estamos ante tu presencia para darte gracias por el sacrificio que tú has hecho en nuestro favor. Gracias te doy por la victoria que tú has tenido en nuestro favor, pero también gracias te doy porque tú un día vas a venir por tu iglesia, y Señor, eso es un anhelo de cada uno de nosotros, y te ruego que cada uno de nosotros también pensemos en ser imitadores tuyos. Ayúdanos, Padre, somos carne, pero no es una excusa, Señor. Estoy rogándote que nos ayudes a recordar, Señor, a nosotros mismos que esta carne puede glorificar al Señor, como dijo el salmista: mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y te ruego, Padre, que así podamos gobernar nosotros nuestra carne en el Espíritu de Cristo, en el Espíritu de victoria. Y te ruego, Padre, que lo que nos anime a nosotros es la esperanza de gloria, el saber que un día tú vienes por tu iglesia, que vienes por nosotros, Señor, y que no se nos olvide nunca, Padre, que somos hijos tuyos, que somos posesión tuya, y que tú vienes por tu iglesia y que quieres encontrar una iglesia victoriosa, gloriosa. Y te ruego, Padre, que nos ayudes a vivir así. Alabado sea tu nombre, Señor, y te ruego que nos des el resto de la semana, Señor, victoria en Cristo, y que nosotros podamos gozarla y alegrarnos en ella, en medio de la tribulación, en medio de la prueba, saber que tenemos la esperanza de gloria, porque todo esto es por causa de Cristo, en el nombre de Cristo, y te lo rogamos en su nombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Hermanos, nada más como último, es el próximo domingo vamos a todavía a permanecer en casa, y yo les ruego que recuerden de la escuela dominical en el Zoom. Los hermanos adultos están comunicando, y puede comunicarse con la clase de adultos. Si usted no se ha comunicado con ellos, le ruego que pueda entrar en el Zoom y buscar la conexión. Si necesita informe, mándenos un mensaje y le mandamos la clave para entrar a la clase y en el Zoom. Entonces, esperando que el Señor sea de esta manera glorificado. Espero que pronto podamos reunirnos. La razón, como dije hace rato, ¿verdad? Se vio un aumento de contagios esta semana que se abrió la ciudad, y mi deseo no es como una persona me dijo que es falta de fe. No, mi fe está bien centrada en el Señor, es seguridad, y quiero cuidar mi iglesia, y espero que el Señor los guarde a cada uno de ustedes, y le ruego que se cuiden también y que el Señor sea exaltado en sus vidas. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga,
Y por favor estén atentos a todo esto que estamos pasando y que el nombre del Señor sea en cada uno. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y que tengan una noche de bendición y una semana de bendición. Que Dios me los guarde en Cristo Jesús. Amén.